Se tiene una ecuación exponencial cuando la variable aparece en el exponente de alguna expresión dentro de la ecuación. Para resolver ecuaciones exponenciales, en algún momento tendremos que hacer desaparecer la base de esa expresión exponencial, y eso se logra únicamente aplicando la función inversa de las exponenciales, que son las funciones logarítmicas. Lo importante es saber en qué momento hay que aplicar logaritmos. Entonces, debemos tener bien claro entonces que para poder resolver una ecuación exponencial, lo primero que debemos lograr es lo siguiente: tener un solo término en el lado izquierdo igualado a un solo término en el lado derecho. Hasta en este momento podríamos entonces aplicar logaritmos para poder continuar resolviendo la ecuación. Mientras se tenga más de un término en alguno de los lados, por ejemplo en esta situación, que tenemos una suma, es decir, dos términos en el lado derecho, o en el lado izquierdo si hubieran también sumas o restas, todavía no se puede aplicar los logaritmos. Recuerda entonces, nuestro objetivo inicialmente es lograr tener un solo término en el lado izquierdo igual a un solo término en el lado derecho. Cuando ya tengamos un solo término en cada lado de la ecuación, podremos llegar a tener cualquiera de las siguientes situaciones. La primera, que se tenga una exponencial de base b en el lado izquierdo y otra exponencial de la misma base en el lado derecho. La segunda situación es que se tenga una exponencial de base b en el lado izquierdo y otra exponencial de base diferente en el otro lado. Y finalmente, la última situación que se podría presentar es que tengamos una exponencial en uno de los dos lados y una constante en el otro. Vamos a tratar de resolver un ejemplo para cada una de estas situaciones. En este primer ejercicio de ecuaciones exponenciales, vamos a revisar la primera situación cuando se tiene una exponencial de base b en el lado izquierdo igual a una exponencial de la misma base en el lado derecho. Nos piden entonces resolver y comprobar que 3 elevado a 4x es igual a 9 elevado a x más 1. Me podrás decir, pero estas bases no son iguales. Bueno, veamos entonces, cuando tenemos ya esta situación, un solo término en cada lado, deberíamos chequear inicialmente si es posible reescribir una de las bases como una potencia de la otra. Acá está claro que 9 lo podríamos reescribir como una potencia de 3. Entonces, lo que hacemos inicialmente es reescribir 9 como 3 al cuadrado. La estructura que construimos en el lado derecho es la potencia de una potencia. Por propiedades de exponentes, recuerda que esto se opera copiando la base y multiplicando los exponentes. Al multiplicar entonces 2 por x más 1, obtenemos 2x más 2, lo que tenemos ya en esta expresión. Podemos darnos cuenta ahora, sí, que lo que tenemos es una exponencial de base 3 en el lado izquierdo igual a una exponencial de base 3 en el lado derecho. Es decir, ya tenemos la estructura que estábamos buscando y la única manera de seguir adelante ahora es eliminar a las exponenciales de base 3. Entonces ahora sí, para eso tendremos que aplicar logaritmos, que elimina a una exponencial de base 3, una logarítmica de base 3 que es su inversa. Pero eso entonces hay que hacerlo en ambos lados de la ecuación. Aplicamos entonces logaritmo base 3 del lado izquierdo. Eso va a ser igual a logaritmo base 3 del lado derecho. Recuerda que lo que hacemos de un lado de la ecuación lo tenemos que repetir también en el otro para que se mantenga la igualdad.
Lo que logramos acá entonces es que la logarítmica de base 3 elimine a la exponencial de base 3 en ambos lados. Y a partir de acá nos quedará únicamente que la expresión que teníamos en el lado izquierdo como exponente es igual a la que tenemos en el lado derecho como exponente también. Esto ya dejó de ser una ecuación logarítmica y se convierte simplemente en una ecuación lineal. Continuemos resolviendo a partir de acá. Para resolver esta ecuación lineal, vamos a dejar los términos de x en el lado izquierdo, es decir, este término 2x que está sumando en el lado derecho pasará al otro lado a restar, como aparece acá. Luego agrupamos términos semejantes en el lado izquierdo, 4x menos 2x, que nos da como resultado 2x, en el lado derecho no hemos tocado nada. Para dejar solita x, este coeficiente 2 que lo está multiplicando va a pasar al otro lado a hacer la operación contraria. Recuerda que no cambia de signo por pasar al otro lado, solo pasa a hacer la operación contraria. 2 está multiplicando, 2 pasa a dividir, de donde x es igual a 1. La forma en que acabamos de resolver esta ecuación no es la única. Existen varias otras formas que seguramente tú mismo irás descubriendo a medida que vayas realizando otros ejercicios. Por ejemplo, imagina que hubiera sucedido si desde el inicio hubieras aplicado logaritmo base 3 en ambos lados. Hubieras desaparecido la exponencial de base 3 en el lado izquierdo, pero no la exponencial de base 9 del lado derecho. Sí. Sin embargo, eso te hubiera permitido tener el logaritmo de una potencia, lo que nos deja bajar este exponente como coeficiente antes del logaritmo. Igualmente podrías haber aplicado logaritmo base 9 en ambos lados, eliminando la base 9 del lado derecho, pero no la exponencial de base 3 del lado izquierdo. También pudo haberse aplicado el mismo logaritmo en ambos lados, por ejemplo, un logaritmo natural en los dos lados, y vamos a crear entonces el logaritmo de una potencia en los dos lados, y eso ya nos permitirá bajar los exponentes y continuar con la resolución de esa ecuación. Finalmente, luego de haber resuelto o haber encontrado la raíz x igual a 1, lo que nos falta es verificar si esa raíz satisface a la ecuación original. Vamos a sustituir el valor de x por la raíz que acabamos de encontrar. Es decir, en nuestra ecuación original vamos a sustituir en donde aparezca x el valor encontrado para x al final de la solución. Entonces, x es igual a 1. Ahora únicamente seguimos jerarquía de operaciones. Tendremos entonces en el lado izquierdo que 3 elevado a la 4 por 1 es igual a lo que está en el lado derecho, que es 9 elevado a 1 más 1. Con esto se hace cierto que cuando x vale 1, lo que está en el lado izquierdo de la ecuación es igual a lo que está en el lado derecho, es decir, la ecuación se satisface, de donde el conjunto solución es x igual a 1.